Hola, nosotros explicaremos el problema de flujo a costo mínimo, en el cual estarán participando mis compañeros Ángel, Yarel, Luis y yo, José de Jesús. En el problema se presentan tanto la definición y el modelo matemático, los algoritmos de solución, solución y conclusiones, referencias y créditos. Flujo a costo mínimo. El objetivo del problema de flujo a costo mínimo es encontrar la forma más eficiente de enviar un flujo a través de una red de transporte desde un origen hasta un destino, minimizando el costo total del flujo. Bien, como ya habíamos hablado, lo que se pretende aquí es determinar el flujo que minimiza el costo asociado. Los supuestos del problema son que la red debe ser dirigida y conexa, al menos uno de los nodos es un nodo fuente, al menos uno de los nodos es un nodo demanda. Cada arco tiene su costo unitario asociado. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los nodos fuente lleguen a los nodos de demanda. En el modelo hay que minimizar Z. El modelo está sujeto a estas restricciones, el cual el flujo neto es igual a la diferencia entre el flujo que sale menos el que entra. Las características son las siguientes. El flujo neto es positivo si se trata de un nodo fuente u origen. Son negativos si se trata de un nodo de demanda o destino. Y cero en los nodos de transbordo. Ahora yo, Ángel Cerón, expondré el método de out of kilter. Bueno, este método de todos los algoritmos antes presentados es el que se considera más complejo, ya que para hablar de este algoritmo out of kilter tenemos que hablar primero del problema prima dual. Ese problema es el que dice que cada problema principal o primal tiene un problema dual asociado con las siguientes características, las cuales podemos ver del lado derecho de la presentación. Aquí podemos ver que el problema decimal tiene se tiene que minimizar z y bueno, aquí tenemos el valor de zt de x y sus restricciones normalmente son ax mayor o igual a b y claramente todas las x tienen que ser no negativas. Y tenemos que el problema dual, tenemos que maximizar z, aquí totalmente contrario al problema prima dual, donde se minimiza, donde z es igual a btw, sujeto a las restricciones at, bueno, w menor o igual a c y claramente igual la restricción de no negatividad en w. Ahora, para poder resolver algún problema con este algoritmo de out of kilter, se tienen diversos pasos. El primero de ellos es comenzar con un flujo conservativo para el problema primal y con una solución factible para el problema dual. Esto quiere decir que primero tenemos que calcular el problema dual al primal. Luego se tiene que calcular el estado kilter de cada arco. Después, si la red tiene algún arco en estado out of kilter, se pasa a la etapa primal del algoritmo. Si ya no se puede obtener ninguna mejora en la etapa primal, se pasa a la etapa dual del problema. Al final, tenemos que en la etapa dual se construye una nueva solución para el problema, y en vez de realizarlo, esto se vuelve a la etapa primal, hasta que ya no queden arcos en estado out of kilter. Y esto se va repitiendo hasta que no queden arcos con out of kilter. Aquí les presento una tabla para que se pueda tener un criterio de si el problema está en out of kilter o en in kilter. Recordemos con los pasos anteriores mencionados que todos los arcos tienen que estar en in kilter y ninguno en out of kilter. Esta tabla ayuda a facilitar ese mecanismo. El método de optimización de redes de eliminación de circuitos negativos es una técnica utilizada para mejorar el rendimiento de las redes al eliminar los circuitos negativos o redundantes de la red. Un circuito negativo es un camino cerrado en la red que tiene una ganancia negativa. Cuando un circuito negativo está presente en esta, puede generar inestabilidades y dificultar el control de la red.
Este método se basa en la identificación de los circuitos negativos de la red y su eliminación para reducir la complejidad de esta y mejorar su rendimiento. Para ello, se eliminan las líneas de transmisión o se reconfigura la red. Esto implica eliminar ciertos elementos de la red para reducir el número de circuitos negativos. Una vez se han identificado y eliminado los circuitos, la red resultante será más estable y fácil de controlar. El método de optimización de la ruta más corta es una técnica utilizada para encontrar la ruta más eficiente entre dos puntos de una red, con el objetivo de minimizar el tiempo y la distancia recorrida. Este método se utiliza en diversas aplicaciones como la planificación de rutas de transporte, la optimización de redes de telecomunicaciones y la gestión de redes eléctricas. El método de la ruta más corta se basa en el algoritmo de Dijkstra, que se utiliza para encontrar el camino más corto entre dos nodos de una red. El algoritmo funciona asignando un valor de una distancia a cada uno de los nodos de la red, que representa la distancia entre ese nodo y el nodo inicial. A continuación, se selecciona el nodo con la distancia más corta y se actualiza la distancia de los nodos adyacentes a ese nodo. El proceso continúa hasta que se llega al nodo final, momento en el que se ha encontrado la ruta más corta entre los nodos. Una vez teniendo eso, se puede usar esa información para optimizar la red. El método simplex de red restringidas puede ser un método muy útil para aquellos familiarizados con la investigación de operaciones. Sin embargo, es más complejo que el mismo, ya que se requiere conocimiento de teoría de gráficas para llegar a las soluciones iniciales, puesto que se ocupará un árbol recubridor. Además, en este método, los arcos representan a las variables del método simplex, y se analizan los arcos creados en ciclos para realizar las iteraciones. Por lo tanto, usar este método con redes muy grandes o con varios arcos no es conveniente, ya que se podría volver un método muy complejo. En el método Bussaker y Gowen se parte de una red de flujos y se crea una red de flujos como una red de costos. En la red de costos se busca la ruta más económica para ir del principio al final, y se manda la mayor cantidad de recursos en la ruta obtenida. En los arcos saturados se crea un arco con valor infinito y un contraarco con el valor negativo del arco. Con esto se obtiene una nueva red y se repite el proceso inicial. Esto se hace hasta que no sea posible llegar del inicio al final por ninguna ruta. Cuando ese sea el caso, el algoritmo habrá concluido y se interpretará la solución. Este algoritmo también es conocido como el algoritmo de Roy. En el siguiente problema, una empresa que fabrica periféricos quiere enviar paquetes con sus productos con el mayor flujo posible al menor costo. Para resolver el problema usaremos el algoritmo Bussaker-Gowen. Como ya lo vimos anteriormente, para usar el algoritmo Bussaker-Gowen, de la red inicial creamos dos subredes, una la cual será la red de flujos y otra la red de costos. En la red de costos se marcará la ruta más económica. En este caso, la ruta está representada con flechas verdes y tiene un valor de 15. En este grafo podemos ver cuánto sale y cuánto entra a cada nodo. En este grafo, de la ruta obtenida anteriormente, mandaremos el mayor flujo posible. El flujo enviado se representa con líneas rojas y un rojo un poco más intenso en el arco saturado. En el grafo de costos, en el arco saturado pondremos un arco con valor infinito y un contraarco con el costo negativo. En el grafo de costos obtenido, obtenemos la ruta más económica. Repetimos el proceso y en la ruta obtenida enviamos el mayor flujo posible y marcamos de un rojo más intenso las rutas saturadas. También en el grafo de costos repetimos el proceso. Ponemos un arco con valor infinito y un contraarco con el valor negativo en la ruta saturada.
Es aquí cuando nos damos cuenta que ya no es posible crear rutas que vayan del inicio hasta el fin. Por lo tanto, el algoritmo ha terminado. Obtenemos este gráfico restando los valores de flujo obtenidos a los valores de flujo iniciales, obteniendo así entonces nuestra gráfica de flujos. Para conocer el flujo que obtuvimos, basta con realizar cortes que desconecten nuestro grafo. Esto quiere decir eliminar los arcos que se realizan en el corte para que así no quede ninguna ruta posible para llegar del inicio hacia el fin. Sumando el valor de los arcos de los cortes, nos damos cuenta que todos dan 12, por lo tanto nuestro flujo obtenido es de 12. Para obtener el costo, multiplicamos los flujos obtenidos por los costos originales, obteniendo un resultado de 210. Esto quiere decir que la empresa podrá mandar 12 paquetes del inicio hasta el final y le costará $210.